Puedes tomar asiento en este momento y vamos a hablar varias cosas hoy en este tiempo hermoso. ¿Sabes? A mí me fascina la Navidad. Solíamos ir mucho a una finca que tenían mis abuelos y recuerdo que todo el tiempo que se hacían novenas nosotros íbamos de un lado para otro, de casa en casa, por las veredas, con los campesinos, con la gente de las fincas y disfrutábamos muchísimo de estos tiempos. Entonces a mí se me quedó este tiempo de Navidad y aunque algunos saben que Jesús no nació el 25 de diciembre, espero, es muy probable que no nació en esa fecha, no quiere decir que no podamos unirnos a todo el mundo y celebrar lo que estamos celebrando. Y es que Jesús realmente vino a esta tierra y eso es lo más importante. Estamos felices de estar otra vez aquí en casa con Joha. Hace 8 días estábamos en Moniquirá y tuvimos un tiempo muy lindo aprendiendo y enseñando a iglesias de la zona de Santander, Boyacá. Fue un tiempo bien bonito y estamos felices de lo que Dios hizo a través de Felipe en la predicación de la semana pasada. La verdad que nos sentimos contentos. Hemos orado mucho para que Dios nos permita levantar esos Timoteos, esos jóvenes que prediquen, que enseñen, que estén apasionados por Dios. Y la verdad, hoy quiero bendecirte públicamente, Pipe, por lo que pasó hace 8 días. Gracias a Dios por la vida de Felipe y por cada joven que está en este lugar. Es una bendición tenerles acá. Entonces hoy quisiera invitarte a que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia ahí en tu celular, en tu iPad, en la tableta que tengas, o si lo tienes físico sería buenísimo que lo abras, pero quiero invitarte a que tengas abierta hoy la Biblia. Vamos a pasar por algunos pasajes importantes hoy, recordando lo que sucedió por supuesto, pero dándole un matiz especial que tenga una aplicación para nosotros hoy. Y quiero que vayas al Evangelio de Lucas en el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Bien, hoy vamos a comenzar directo con la Biblia, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Y como estamos hoy en tiempo de Navidad y estamos celebrando y quisiera que estemos animados, quiero pedirte que leas en voz alta conmigo hoy. ¿Está bien? ¿Se animan? Vamos a leer estos versículos y los vamos a leer en voz alta. ¿Están listos? No todos están listos. ¿Están listos? Muy bien. Lucas 2, 1 al 7. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Una imagen muy común y muy familiar para todos nosotros en esta época de Navidad, que es el pesebre, ¿cierto? Pero quiero que recuerdes que esto era un lugar realmente que no estaba preparado para recibir a una familia ni para recibir a un bebé. Pero no encontraron otro lugar en donde estar, así que les tocó allí dar a luz a Jesús. Pero quiero hacer una pregunta a todos los que están acá. Si fueras Dios, escúchame bien esto, si fueras Dios y vieras el mundo y la gente que creaste, todos sumidos en un ciclo sin esperanza de autodestrucción, a pesar de que aparentemente hay cosas que son muy positivas, pero ves que la gente sigue odiándose, sigue dañándose, sigue teniendo problemas, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo corrupción. Es un ciclo que parece interminable. ¿Qué harías si fueras Dios? ¿Qué harías si vieras a tu gente, a la que creaste, viviendo así? Ahora piensa esto, si hubieras decidido enviar a tu hijo, que es lo que hace el Padre, lo que la Biblia dice es que Dios Padre envía a Dios Hijo, el Hijo de Dios viene a esta tierra para salvarnos. Entonces, si fueras Dios y decidieras traer a tu hijo o enviar a tu hijo para resolver esa situación, ¿cómo planearías su llegada? ¿Cómo lo planearías? Quiero que lo pienses. ¿Cómo lo planearías? Ten en cuenta que si eres Dios, tienes recursos ilimitados y opciones ilimitadas, porque Dios no tiene limitantes, así que Él podría pensar en cualquier cosa. Podría pensar en algo así como tan increíble como agendar un momento de la llegada de Jesús en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol. Ese sería un buen momento para que todo el mundo se diera cuenta. ¿Cuánta gente ve una inauguración de un mundial de fútbol? Muchísima gente.
Ese hubiera sido un gran momento para que Jesús viniera y la gente lo viera. Tal vez había podido pensar en traerlo a la ciudad más importante del mundo, la ciudad en ese tiempo más importante, como podría hacerse hoy. Y tal vez podría pensar en traerlo de los padres más importantes, de la gente más poderosa, de la gente más influyente que pudiera existir en ese lugar. O podrías hacerlo precisamente de la forma contraria, que fue lo que hizo Dios. Él lo hizo de una forma completamente contraria a esta que yo estoy planteando, que es como nosotros podríamos decir: ay, voy a tener un impacto, voy a hacer que la gente reconozca, voy a hacer que la gente vea, así que voy a hacerlo de la forma más ostentosa posible. Pero Dios lo hace de una forma contraria. Escoge un pueblo pequeño que se llama Belén, pequeñísimo, insignificante. De hecho, si hoy vas a Belén, vas a encontrar que es algo realmente pequeño e insignificante. Una familia de campesinos como papás de su hijo, porque eso es lo que eran José y María. Eran campesinos, no era gente de metrópoli, era gente de campo. Por supuesto, algunos dicen José era un carpintero, pero era mucho más que un carpintero. Era probablemente un gran artesano, pero era gente de campo. Escogió un pesebre en lugar de un castillo. No quiso traer a su hijo a un lugar muy grande, sino a un lugar pequeño con unos pocos animales a su alrededor. Y mira, en los últimos 2000 años muchas personas han estado preguntándose por qué hizo eso. Muchos nos hemos preguntado por qué escogiste hacerlo de esa manera, y Dios tiene sus razones. Y yo hoy quiero de alguna forma, así está bien, déjalo así, gracias. Y yo quiero de alguna manera exponerte 4 razones por las que yo creo que Dios quiso traer a su hijo a esta tierra de esta manera. Bien, voy a hablarte de mi primera razón. Yo estoy seguro de que las cosas que uno hace demuestran el carácter que uno tiene. La forma en que uno actúa demuestra quién es uno realmente en su corazón. Por supuesto que uno puede de alguna forma maquillar cosas para que otros puedan ver cosas que uno quiere que vean. Pero en últimas, una persona siempre develará su carácter a través de sus acciones o de sus reacciones, la manera en que escoge hacer ciertas cosas o responder a ciertas circunstancias. Y en este caso, Dios nos muestra su carácter. Yo creo que la primera razón es que Dios quería que conociéramos de primera mano cuál era su carácter. En la época de Jesús se hablaba de muchos dioses. Estaban los dioses de la mitología griega que había llegado al mundo romano, y allí tenías a Zeus, tenías a Poseidón, tenías a Afrodita, tenías un montón de dioses, todos igual de egoístas. Todos querían sacar algo del ser humano. El ser humano había inventado unos dioses con el carácter egoísta de muchos. Y realmente lo que esperaban era obtener algo de la gente. Querían ser adorados obteniendo cosas de las personas, pero no porque las personas les importaran. Y no lo digo porque esos dioses existan, lo digo porque es que era la concepción de la época de Dios. Así que si Dios iba a irrumpir, tenía que mostrarnos quién era realmente. Él no quería que siguiéramos pensando cómo es Dios. La diferencia entre el cristianismo y cualquier otra filosofía o religión es que Dios no deja que el hombre invente más cosas acerca de quién es Él. Los seres humanos nos hemos pasado la historia y la vida pensando quién es Dios. Esta semana discutíamos con el grupo de jóvenes aquí en una actividad muy hermosa que tuvimos, todas las cosas que se han creído antes de Jesús y las cosas que hoy se creen después de Jesús. Y la verdad es que pareciera que aún después de que Jesús vino no hemos entendido lo que Jesús quiso venir a transmitir. No se inventen más cosas de Dios. No traten de ponerle a Dios sus ideas. Entiendan que Dios viene para revelarse. ¿Y viene a revelarse en quién? En Jesús. Y hay algo fundamental del carácter de Dios que se revela en Jesús y en la forma en que Jesús llega a esta tierra. ¿Sabes que un profeta que se llamaba Zacarías escribió en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 y el versículo 9, esto sobre Jesús? Años antes de que Jesús apareciera en escena, él escribió esto que se cumplió literalmente en Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Sabes algo que me fascina del carácter de Dios? Es que es humilde. Ahí en Zacarías dice, ahí viene tu Dios, pero una de las cosas que dice acerca de ese Dios que viene a la tierra es que es humilde. Imagínate si Zeus existiera, ¿cómo vendría a la tierra? ¿Cómo vendría a la tierra un Dios de esos? Pues vendría ¿qué? A ver, aquí llegué yo, y como yo llegué, todos al piso, todos de rodillas, y el que no me obedece, chao cabeza.
Pero este Dios, el Dios verdadero, el rey del universo, no es así. Tiene una humildad que es tremenda. La humildad es la virtud que consiste en ser consciente de uno mismo. Por supuesto, en el caso de los seres humanos, de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias debilidades y aún de nuestras grandes oportunidades por hacer las cosas bien. Es la ausencia de soberbia. Una persona que es modesta, que es humilde, no se siente más importante o mejor que los demás. No importa hasta dónde haya llegado en su vida. Es una persona que es tranquila, no tiene que demostrarle nada a nadie. ¿Sabes una cosa que suelo decir? Si crees en Dios, Él es Dios. Si no crees en Dios, ¿adivina qué? Sigue siendo Dios. Dios es Dios. Dios no depende de lo que yo crea hoy, de lo que otra persona crea mañana. Dios es Dios. Y Él no tiene que venir a demostrarnos nada. De hecho, Él no vino a esta tierra a demostrarnos algo. Él vino a hacer otra cosa, que voy a hablar de ello al final de esta enseñanza. Pero Dios no es soberbio. Él no tiene complejo de superioridad. Las personas que tienen complejo de superioridad necesitan recordarle a los demás sus logros. Necesitan que la gente entienda por qué son tan buenos, lo que ellos hacen. Ellos necesitan estar siendo reconocidos todo el tiempo. Una persona que es humilde no necesita pisotear a otra. Una persona que es humilde rechaza la exageración, lo ostentoso, es más bien modesta. ¿Te has dado cuenta? Esa gente que es humilde, así tenga mucho, no tiene que estar mostrándole a todo el mundo que tiene mucho. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es parte del carácter de Dios. Y Dios desea que nosotros cada día desarrollemos más su carácter en nuestra vida. Y porque la humildad nos conecta con Dios. Mira que dice otro profeta, también en el Antiguo Testamento, en Sofonías capítulo 2, y voy a hacer esta traducción de la Nueva Traducción Viviente que me parece que muestra muy bien lo que el texto dice. Sofonías 2:3, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Y aquí está esta clave para mí tan importante. ¿Por qué la humildad en el ser humano es tan importante? ¿Por qué Jesús, Dios, que es humilde, se hace un hombre humilde? Porque quiere que los hombres aprendamos a ser humildes. Por una sencilla razón. Porque solo aquel que es humilde es capaz de reconocer su gran necesidad de Dios y hacer su voluntad. Escúchame bien. Solo aquel que es verdaderamente humilde es capaz de reconocer su necesidad de Dios y cumplir la voluntad de Dios, someterse a su voluntad. La persona que es humilde reconoce su lugar como criatura de Dios. No tiene orgullo y por eso se puede someter a Dios. Durante muchos años las personas han dicho, es que el evangelio es para los que no saben mucho. Han hecho esa crítica. Mucha gente dice que es que la gente que va a las iglesias es gente sin educación. Bueno, no es el caso de esta congregación. Y no es el caso de muchas congregaciones. Pero no pocas veces he tenido que hablar con personas que creen que nosotros somos bastante ignorantes. Creen que porque creemos en Dios no tenemos educación. El otro día leía trinos y todas estas cosas que pasan por acá por estos días, ¿no? Y dicen, hay que educarse para dejar de creer en Dios y en esas bobadas. Y algunos tienen esa idea, que si nos educan más ya no tendremos necesidad de congregarnos porque ya descubriremos que Dios no existe. No es cierto. Al comienzo de la iglesia cristiana, por supuesto que el mensaje de Jesús caló hondo y profundo en esclavos, en gente pobre, en gente sencilla. Era la gran mayoría. Y ha sido así la tradición del evangelicalismo en Latinoamérica. Las iglesias en Latinoamérica crecieron en las clases menos favorecidas. Pero no porque sean ignorantes. ¿Sabes por qué? Porque son las que más tienen claro que necesitan de Dios. Porque no tienen tanto conocimiento que creen que ellos saben todo, que ellos pueden manejar la vida, que ellos tienen todas las respuestas a la vida. Es porque ellos entienden que necesitan a Dios. Pero la gente humilde no es solo que no tenga recursos, hay gente humilde que tiene muchos recursos. Y la gente que es humilde, aun cuando tiene mucho conocimiento, es capaz de reconocer que su conocimiento es bastante limitado. Que es muy difícil declararse uno el conocedor del universo y dictaminar que Dios no existe.
Son personas que están dispuestas a aprender y a conocer de Dios con humildad. Y ahí es donde está la gran diferencia. Por eso allí dice que el Señor, que nos invita a buscar con humildad a Dios, porque si lo buscamos con humildad a Dios, podremos seguir sus mandamientos y podremos vivir correctamente. Una persona que es humilde sabe ser corregida. Una persona que es humilde, cuando alguien le dice, sabes, no estás haciendo esto bien, es capaz de reconocer, no lo estoy haciendo bien, voy a cambiar. Una persona que es humilde entiende que necesita de otros para crecer, que no puede vivir solo, o que no puede estar simplemente pensando que nadie puede aportarle. Una persona humilde siempre tiene mayores oportunidades de crecimiento. Para Dios es tan importante la humildad, y Jesús es el gran modelo de humildad. Jesús es lo más humilde. Jesús estaba dispuesto, imagínense a Dios, hacerse un bebé y someterse a la crianza de ¿quiénes? De dos seres humanos absolutamente imperfectos, María y José. Dios. ¿Cuántos hijos aquí tienen esa humildad con sus papás? ¿Cuántos hijos acá están dispuestos a someterse humildemente a sus papás? No hay ni uno. Bueno, no dijo ninguno, que no existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque creemos sabernos ¿qué? Todo. Y eso es un fenómeno humano. Cuando yo tenía 17 años creía que lo sabía todo. Yo creía que me las sabía todas, yo creía que podía hacer de todo y que las decisiones que yo tomaba eran las mejores decisiones. Y que mis papás eran de otra época retrógrada, bueno, sí eran de otra época, pero eran gente que no me entendía, que no sabía nada, que los consejos que me daban no servían, que ellos no entendían lo que es vivir en esta época. Y vamos creciendo y seguimos con esa misma cultura. Nos es difícil someternos humildemente, no solo a Dios, sino a otras personas, unos a otros, para aprender y para crecer. No se trata la humildad de un desprecio de uno mismo, no se trata de mirarse a uno y menospreciarse. Se trata de valorarse correctamente, saber quiénes somos y adquirir esta conciencia, y es que nada somos sin Dios. Nada somos sin Dios. Y ahí es donde está para mí la clave de caminar con Dios y de escuchar a Dios y de encontrarse cara a cara con Dios. Y es quitarnos del trono de nuestro corazón y creer que nosotros podemos manejar nuestra vida y dejar que sea Dios el soberano con quien caminemos todos los días. Por eso Jesús quiso venir a un pesebre, para mostrarnos la importancia de la humildad para Dios. Sabes que las buenas noticias, lo que llamamos evangelio, es algo que acaba con la soberbia humana, porque requiere de nosotros que reconozcamos nuestra necesidad de ser rescatados, de ser perdonados, nuestra incapacidad de vivir una vida plena sin Dios. Dejar esa ilusión de creer que nosotros sabemos cómo se hacen las cosas y rendirle completamente nuestra vida a Dios. Entonces, la primera razón que quiero que hoy recuerdes en este tiempo que estamos celebrando el nacimiento de Jesús es que Él vino de esa manera porque quería que nosotros conociéramos su carácter humilde. La segunda razón que yo veo acá es que Dios quería darnos un mensaje con respecto a esa tendencia tan humana de buscar más. Escúchame bien. Tenemos una tendencia, todos los seres humanos, a buscar más. De alguna manera los seres humanos se metieron en sus cabezas la idea que pueden estar satisfechos, que sus corazones pueden descansar si tan solo tienen más cosas, si tan solo saben más cosas. Y miren, yo creo que Dios a lo largo de la historia de la humanidad ya había visto suficiente. Había visto reyes de naciones imaginándose que estarían mejor si gobernaran más territorios, más tierra, más gente, si tuvieran más ejércitos. ¿Para qué? Para conquistar a las naciones vecinas y así acabar con todos los ejércitos enemigos y poder reinar sobre más. Yo creo que Dios había visto suficientes mercaderes a lo largo de la historia imaginando sentirse mejor acerca de ellos mismos si pudieran adquirir más negocios, más empleados, más ganancias. Él vio que no tenían ningún problema para engañar a los clientes,
para saltarse la ley, pagar mal a sus empleados, acabar con los recursos naturales solo para tener más. Pero no fueron solo reyes y mercaderes, y no fueron solo los del pasado, somos las personas de hoy que hemos caído muchas veces en la trampa de desear más. Los políticos quieren más. Los actores y músicos, adivina qué, quieren más. ¿Qué quieren más? Fama. Eso es lo que quieren. En realidad todo el mundo quiere más placer, todos buscamos placer, eso es lo que vemos hoy en nuestro tiempo. Más placer, siglo tras siglo. Viendo cómo muchas vidas son destrozadas por una búsqueda tremenda, por tener más y más y más. Un hombre que tuvo de todo se llamó Salomón. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 8 escribió esto: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Piénsalo. Esas palabras de Salomón hace miles de años nos aplican el día de hoy. Así que cuando Dios decide enviar a su Hijo a la tierra para resolver la situación y mostrarles a las personas una mejor manera de vivir, organiza una manera que rompe con el mito de que más es mejor. Un plan que quiere enseñarle a las personas por el resto de la historia sobre esta tierra que los corazones y las mentes están anhelando desesperadamente estar satisfechos por algo que no suple los bienes materiales, el conocimiento, las riquezas. Dios le dice a un mundo que está obsesionado con más, que observen a su hijo hace 2000 años nacer en un pesebre, entrando al planeta Tierra de esa manera tan humilde, para que tal vez puedan descubrir que a veces menos es más, que a veces menos es mejor y que algunas veces menos es algo poderosamente bello. Así que ¿qué hace Dios? Elige una ciudad, Belén, chiquitica. Si Él hubiera querido hacerlo de otra forma, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera puesto a Jesús en Roma. Menos es bello, menos muchas veces es mejor. Más promete mucho, demasiado, y la gente cree que tiene más y va a estar más en paz, tiene más y va a estar más feliz, tiene más títulos, tiene más trabajo, tiene más cosas, y al final se da cuenta que eso no llenó su corazón. En esta temporada navideña yo quiero que te preguntes: ¿estás satisfecho con Dios? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? ¿O estás en esa búsqueda incesante de más y más y más? Y no te das cuenta que han pasado tantos años persiguiendo ese más y al final, no importa cuánto consigues, parece que ese más siempre está muy lejos. Dios quiere que nosotros entendamos, uno, que para Él es importante la humildad, quiere mostrarnos su carácter humilde. Dos, quiere que nosotros nos quitemos de la cabeza la idea de que más es mejor. Tercera razón por la que creo que Jesús vino de la manera en que vino a esta tierra. Y voy a decírtelo así: en nuestro mundo hoy hay 1 billón de personas que viven con menos de $1 al día. Haz la cuenta. Escúchame bien. En el mundo hoy hay 1 billón de personas que viven con menos de $2 al día. ¿Cuánto es eso? Eso es lo que calificaríamos como pobreza extrema. Eso es pobreza extrema. Menos de $2 al día. Ahora quiero explicarte que el mundo tiene 7 billones de personas, más de 7 billones de personas. O sea que 1/7 de la población mundial hoy vive con menos de $2 al día. Otro 1/7 vive con más de $32 al día. Si haces cuentas, te vas a encontrar seguramente allí. Eso es algo así como 3 millones de pesos al mes. Quiero que pienses. Y en la mitad de ellos está el resto. En la mitad de ellos hay más de 5 billones de personas que están luchando de salir de la pobreza extrema y tener mejores condiciones de vida. Esa es la realidad de nuestro mundo. Ahora, en la antigüedad,
O para no ir tan lejos, hace 200 años en el mundo, el 85% de las personas estaban en extrema pobreza, 85%. O sea que lo que quiero decirte es que el mundo sí está mejor en ese sentido. Hay menos gente en la pobreza extrema hoy de la que había hace 200 años. Pero el hecho de que haya al menos una persona que viva en la pobreza extrema ya es suficiente malo para mí. ¿Y qué es lo que pasaba en la época de Jesús? Que en la época de Jesús la mayoría de la gente era gente pobre, gente hambrienta. Y lo último que una persona hambrienta, necesitada, esperaba o quería ver en ese momento era la llegada de un Dios botando la casa por la ventana. Imagínate que llegara Dios en Cadillac, Rolls Royce, Porsche, en un tremendo palacio, e hiciera una fiesta con un banquete de esos que, si han dado cuenta, esos banquetes que queda toda la comida por fuera, como hoy, que la comida se desecha y mucha gente se muere de hambre de ese billón de personas que hay en el mundo. ¿Qué mensaje quería transmitir Jesús? ¿Qué nos quería decir Dios? Dios tomó una decisión estratégica, y ¿sabes cuál es su decisión? La llegada de mi hijo no va a hacer a un lado a nadie en esta tierra, ni siquiera a los más pobres. Porque mi mensaje es para todos. En lugar de apartar a los pobres, me voy a identificar con el pobre. Eso es lo que hace Jesús. Por eso escogió a Belén, un granero, un pesebre. Al hacer esto, Jesús está enviando un mensaje para siempre a los pobres. Y es que Él está atento a su situación y que Él tiene esperanza para los pobres. Proverbios 19 en el Antiguo Testamento, en el versículo 17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Jesús estaba diciendo algo: en un mundo caído, desgraciadamente, siempre habrá pobres. Y mi mensaje no es solo para los que pueden asistir a una iglesia, no es solo para los que pueden asistir a tener medios para estudiar. Mi mensaje es para todos, incluidos los pobres, a quienes ustedes no miran. Es un mensaje tremendo el que trae Jesús. Por eso yo creo que todo cristiano en esta época y todos los días de su vida debe recordar que tiene una obligación de hacer justicia social. Como lo he venido enseñando las últimas semanas, a la manera de Dios, de la mano de Dios. Y para eso nos levantamos, por eso amamos hacer lo que hacemos en esta congregación, porque queremos llegar también a esas personas a través de lo que hacemos. Pero voy a decirte algo: aun si eres parte de un séptimo de la población mundial que gana más de $32 al día, más de 3 millones de pesos al mes, puedes ser muy pobre. Porque es que hay unas personas que creen que los únicos pobres son los que viven en la pobreza extrema. Voy a hablarte de una pobreza aún más grande, y es la pobreza espiritual. Y esa también está en la Biblia. Porque algunos somos de extremos, ¿se han dado cuenta? Entonces prediquémosle a los pobres, son los pobres, porque los que no son pobres no merecen nada. Porque como los ricos no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? No, no es eso lo que dice la Biblia. Dice que es más difícil para ellos. ¿Por qué? Porque como están tan centrados en sus riquezas, en su comodidad, es muy difícil que ellos se sometan a Dios. Pero no está diciendo que es imposible. Ahora, yo no sé si aquí hay ricos como los calificaríamos hoy de ricos, pero yo sí sé que aquí estamos muchos que podemos estar en la clase media. Pero ya eso nos coloca en el porcentaje de arriba de la población que vive mejor que el resto del mundo. Y sabes, Jesús le dijo un día a una iglesia que tenía esas características lo siguiente: dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Qué vaciadón que le pegó a esa iglesia Jesús. En serio. Y esta era una iglesia que vivía re bien. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista y veas la vida como es. Que hay pobres que tienen dinero, pero falta algo que es lo más importante. ¿Y sabes qué es? Dios. Ellos creen que tienen todo.
como esa iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Ellos creen que porque pueden, ellos son de las personas que van el domingo a la iglesia porque hay que ir a la iglesia el domingo. Pero después yo me encargo de mí. Yo me encargo de mis asuntos. Yo trabajo a mi manera. Yo hago las cosas como a mí me parece. Porque como me va bien. ¿Te has dado cuenta que mucha gente piensa que como le va bien en la vida, Dios está contento como viven? Hay gente que tiene esta idea. Como les va bien, piensan, Dios está contento con mi forma de vivir. Pues no es lo mismo. O sea, lo que pasa es que Dios es bueno. Y Dios te ha dado, ¿qué? La capacidad de producir. Y te ha dado la capacidad de pensar. Y es bueno, te ha dado la vida para que puedas hacer las cosas que te gusta hacer. Pero no te engañes. Puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Y si no caminas con Dios, no tienes nada. Y un día lo vas a saber. ¿Sabes cuándo? Cuando te despidas de esta tierra y no puedas llevar en tu trasteo ni tu casa, ni tus títulos, ni absolutamente nada de eso. Cuando vayas a la presencia de Dios, con lo único que tienes, que para Dios tiene todo el valor del mundo, y es tu corazón. Dios quiere que nosotros entendamos que es necesario predicarle a los pobres, pero no solo a los pobres económicamente, sino a los pobres espirituales. Que nosotros estamos llamados a llevar un mensaje. Eso fue lo que hizo Jesús a todo el que está necesitado, que tenemos que ir por el necesitado. Y voy a darte mi cuarta razón de por qué creo que Jesús vino como vino a esta tierra. La primera es ¿para qué? La segunda. La tercera. Para que sirvamos a los pobres, tanto los pobres materiales como los pobres espirituales. Pero creo que la cuarta es vital entenderla. Y es que él quería dejar muy claro cuál era la misión de Jesús. Dios quería dejar clarísimo cuál era la misión que Jesús tenía en esta tierra. Él no quería que las personas se confundieran acerca de cuál era la principal misión que Jesús venía a completar, que su Hijo venía a completar. Y te lo explico así. Si la misión de Jesús hubiera sido principalmente política, como muchos pretenden hoy, que era la misión de Jesús, entonces pues Belén no hubiera sido la ciudad para traer a Jesús al mundo, era Roma. Porque Roma era la capital del mundo y era desde donde estaba el emperador rigiendo los destinos de la humanidad. Si la misión de Jesús hubiese sido principalmente económica, como algunos piensan, ¿no? Algunos vienen a Jesús porque tienen allá esa promesa de que si vienen a Jesús sus problemas económicos se van a acabar. Pues Dios hubiera organizado el nacimiento de Jesús en el lobby de la Bolsa de Valores de Colombia o de Nueva York, para efectos de hoy y de importancia. Allá lo hubiera puesto, porque era económica la cosa. No, no era económica. La misión de Jesús no fue principalmente ni política ni económica, aunque tiene efectos sobre la política y la economía. Claro que los tiene. ¿Sabes? La misión de Jesús era venir a rescatar individuo por individuo que se estaba hundiendo en su vida personal por diferentes razones. La gran misión de Jesús era rescatar a cada individuo, a cada hombre y a cada mujer que de alguna manera se está hundiendo en su vida. Y hay muchas razones por las cuales una persona se puede hundir en su vida. Algunas se pueden hundir por rebelión, por codicia. Algunas se pueden hundir porque tienen odio, ambición desenfrenada que los lleva a hundirse al final. Algunas veces puede ser la ira, puede ser la envidia. Algunas veces la vida de las personas se hunden debido a que tienen miedo, desesperación, vergüenza, desesperanza, no saben qué hacer y sus vidas se hunden. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy. A todos nosotros, alguien que está aquí hoy siente que su vida se está hundiendo esta Navidad. No levante la mano, solo piénselo. Tal vez alguien vino hoy y siente que su vida se está hundiendo esta Navidad.
¿Ustedes se han dado cuenta de los salvavidas? Los que salvan a las personas en las playas. Quiero que piensen en esto. Cuando una persona se está hundiendo y un salvavidas la va a rescatar, hay una condición importantísima para poderla rescatar. ¿Cuál es? Que se quede quieta, que deje de patalear. ¿Por qué? Porque hunde al otro, se le cuelga el cuello y se ahogan los dos. Entonces alguna vez escuché de un salvavidas que como la persona no se quedaba quieta, la noqueó de un puño y la sacó de ahí. Pero ¿sabes? Una persona que se está ahogando y es consciente que se está ahogando no tiene plan B. O la sacan o la sacan. O sea, esa persona no está ahí haciendo un plan diferente. Esta persona está ahí necesitada de que el salvavidas le ayude. Entonces vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí hoy siente que se está hundiendo en su vida esta Navidad? ¿Siente que su familia se está hundiendo? Hay algo que no está funcionando y siente que se está hundiendo. Entonces déjame hablarte de otro hundimiento. Todos lo conocemos, el Titanic, famosísimo. Alguna vez alguien preguntó por qué cuando sucedió lo del Titanic, simplemente la gente no llegó con otros barcos muy rápido y sacaron al Titanic para ver si de pronto alguna persona que había quedado allá metida había encontrado una cámara de aire en donde podía respirar por un tiempo mientras alguien la rescataba. Ustedes saben, muchos quedaron allá atrapados. Y es probable que alguna cámara de aire se hubiera puesto allí en Titanic y la gente hubiera tenido una agonía más larga mientras morían allí, en ese hundimiento. Y alguien preguntó por qué no lo hicieron. Y la respuesta que le dieron fue esta: porque era demasiado hondo. Y no solo para esa época, sino para esta época, un rescate como ese, de semejante magnitud, era muy difícil, imposible prácticamente de hacer. Estaba demasiado hondo el agua para poder sacar de allí el barco. Pero no solo por eso, sino que si se hubiera hecho, hubiera sido demasiado costoso. Costaría muchísimos millones, demasiado dinero, y no habría tiempo. Hoy quiero decirte que si tú sientes que tu vida se está hundiendo, que tu familia se está hundiendo, no hay profundidad demasiado grande como para que Dios no pueda rescatarte. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del pesebre. Hoy quiero decirte que si tu vida se está hundiendo, si tu familia se está hundiendo, no hay un costo tan alto que Jesús no pueda pagar o no haya pagado ya por ti para rescatarte. Así que te pregunto por tercera vez: ¿sientes que te estás hundiendo esta Navidad y que tal vez necesites un rescate? ¿Alguien siente que está caminando por el lugar que no es, que agarró un camino equivocado, que no quería estar allí, que nunca quiso estar ahí, pero ahí está? Alguien se ha dado cuenta que su plan no le está funcionando, que no importa cuánto siga pensando en que es por ahí, no le funciona. Alguien tal vez hoy se está hundiendo y el problema es que no encuentra el fondo y no toca el fondo y se pregunta: ¿en dónde está el fondo? Pues hoy quiero decirle a esa persona: Dios te ama. Él envió a su único hijo en una misión de rescate a esta tierra porque te tenía en mente. Él te tenía en mente. Él sabía que llegarías a este punto en tu vida cuando sentirías que te hundes y no tienes ningún otro plan y solo esperas y hasta suplicas que alguien venga y te rescate. Él lo sabía y por eso Él envió a Cristo para rescatarte. Y alguno dirá en este momento: yo entiendo lo que está diciendo, pero ¿cómo se vuelve práctico eso? ¿Cómo pasa eso? La Biblia nos dice claramente cómo pasa eso. La Biblia dice que hay una parte que debemos asumir nosotros, y es admitir que nos estamos hundiendo. A menos que admitas que te estás hundiendo, nunca tendrás al gran rescatista.
Si sigues pensando que tú lo puedes manejar, que tú manejas mitad de tu vida y que le das otro pedacito a Dios, nunca conocerás al gran rescatista. Nunca. Define tu realidad. No te importe lo que otros piensen, no te importe reconocer lo que te pasa. ¿Saben? En esta congregación nos encanta la autenticidad. Y nunca nos deja de molestar cuando la gente quiere dar una apariencia de que todo está bien, porque ¿qué dirán los otros? Pues que digan lo que digan. Que digan lo que digan. Lo que importa es lo que Jesús piensa. Eso es lo que vale. Y si nos perdemos la oportunidad de definir nuestra realidad y de reconocer en dónde estamos, no podremos avanzar, porque nunca le daremos a Dios el lugar que Él debe tener. Y la Biblia dice que debes reconocer dónde estás y cuál es tu situación, y que debes hacer algo más, y es que debes confesar el nombre del Señor. Y eso lo dice Romanos capítulo 10 versículo 13, cuando Pablo escribió: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes qué debes hacer? Ir a Dios y decirle: Señor, me hundo, necesito que me rescates, ya es suficiente, ya lo intenté demasiado. Me han preguntado muchas veces: ¿dónde está la clave para uno encontrarse con Dios? Ahí está la clave, no hay otra, es rendirse absolutamente a Dios. Ninguno de nosotros en este lugar es mejor que otro. Solo hay una clave: rendirse a Dios. Es decidir no tener plan B, es entregarle toda tu vida a Dios. Es admitir por completo que sin Él estás perdida o perdido. La buena noticia que trajeron esos ángeles en esa primera noche de Navidad es que cualquier persona puede ser rescatada, cualquiera, y que el agua nunca es tan profunda y que el precio nunca es tan alto como para que Dios no pueda rescatarle. Y algunos dicen: eso es demasiado bueno para ser verdad. Pues quiero decirte, pues es bueno y es verdad. Es así. Así que quiero darte 2 minutos para que pienses ahora, ahí donde estás. No me importa cuánto lleves teniendo religión o aún asistiendo a este lugar. Quiero darte 2 minutos para que pienses si realmente Dios te ha rescatado, si realmente le has rendido tu vida a Dios, porque hoy no voy a dejar pasar este día de Navidad o esta previa de la Navidad para desafiar a alguien en este lugar a que se deje rescatar y se rinda a Dios. Para reconocer en dónde estás, necesitas tener la humildad para buscar a ese Dios amoroso. Hay que reconocer que nuestro hogar está destruido. Hay que reconocer que hemos abandonado hijos. Hay que reconocer que nos hemos abandonado emocionalmente. Hay que reconocer que necesitamos que nos salven, que no somos tan buenos como pensamos, que realmente necesitamos a Dios. Debemos dejar el orgullo, el cinismo, el dolor a un lado, los títulos, la posición, y decirle a Dios: aquí estoy. Y hoy te invito a que con tus ojos cerrados hables ahí con Dios, medites en lo que hemos escuchado. Y hoy quiero hacerle un llamado a aquel que no le ha entregado realmente su vida a Jesús. Hoy quiero hacerte un llamado a que te rindas a Jesús, de verdad, no a una religión. Y si hay alguien aquí que hoy entiende por primera vez que necesita ser rescatado por Dios, conocerlo a Él, yo le pido que ahí donde está levante su mano. Levántela, tranquila, sin pena, sin pena. Aquí no es nadie para juzgar. Hoy quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús de verdad. Puedes bajarla.
Y hoy siento que Dios está hablándole a alguien más y no quiere hacerlo. Y quiero decirte nuevamente, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Entonces a ti que ya levantaste la mano, no lo hagas otra vez, pero hoy quiero darte la oportunidad de que reconozcas a Dios y levantes tu mano hoy. Vence el orgullo, la incredulidad. Hoy Dios te está llamando. Nos cuesta, ¿no? Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo esta mañana, ahí donde estás. Quiero invitarte a que vayas a Jesús y le digas: Señor Jesús, te necesito. Hoy reconozco que estoy lejos de ti. Tal vez he tenido religión, pero no una relación contigo. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por lo que haya hecho, que te haya ofendido, que haya dañado a otros o me haya dañado a mí. Y te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Rescátame. Rescata mi hogar. Rescata mi vida. Hoy me consagro a ti. Quiero vivir para ti. Y gracias, papá, por enviar a tu Hijo hace 2000 años a morir por mis pecados. Hoy recibo la salvación. Renuncio a la culpa, a la vergüenza, y recibo toda tu vida en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.